nosotros los tecnológicos nos dedicamos a crear tecnología, infraestructura, algoritmos que ayuden a resolver problemas del campo y de la vida real, lo que es cierto es que muchas veces no entendemos ni comprendemos la magnitud de los problemas. Y la verdad es que agradezco este tipo de congresos que se hacen, porque es muy importante entender los inputs que están en la vida real, las necesidades que están y cómo podemos solventar nosotros esos problemas. Un poco la agenda es, vamos a hablar de lo que es Big Data, porque en muchas ocasiones se confunde y se piensa que es un concepto que está muy de moda. También vamos a entender los retos que existen del Big Data para la preservación digital. Vamos a hablar acerca de una arquitectura práctica y de una propuesta, hablando en términos tecnológicos, que pudiera ayudar al tema de la preservación digital. Y vamos a continuar con soluciones especializadas, que en este caso la empresa Dell, que se dedica a la creación de infraestructura y de equipos de cómputo, ha diseñado para facilitar el uso del Big Data. Un ejemplo práctico que tenemos, que es de la Universidad de California en Estados Unidos, y soluciones de colaboración. Vamos a ver al final, este punto es bien importante, el tema de soluciones de colaboración, porque pienso que no se trata solamente de preservar la información o los archivos digitales y sonoros, sino se trata de darle vida y valor a la información. Ese yo creo que es el punto medular del por qué nosotros hacemos Big Data. Entendiendo por Big Data, se oye hablar básicamente de las 5 Vs. Hoy día ya existen más de 5, se manejan 7 para ser precisos, pero las 5 Vs describen perfectamente lo que significa el Big Data. Por una parte, y si ustedes logran ver el iceberg, es lo que estaba hablando justamente. Tienes hasta el fondo tus datos que pueden venir en una infinidad de variedad de formatos. Puede ser una imagen, un video, puede ser un archivo de texto, un sonido. Toda esa información, la verdad es que está como en diferentes formatos, es muy variada y está muy dispersa. Entonces, de repente, conjuntarla y saber realmente qué información es valiosa, eliminar duplicidades, por ejemplo, es muy importante. Entonces, pero donde radica la verdadera importancia es en cómo esos datos se convierten en valor, en cómo nosotros los hacemos útiles para nuestra vida real. Entonces, la primera V es el tema de la variedad de información y de los datos con los que existen, ¿no? La siguiente es el volumen. Hablábamos justamente en la sesión pasada de que el volumen es un problema principal que tenemos que resolver. Para eso toda la información captada se conjunta y se consolida en una infraestructura, llamémosle cómputo, puede ser en la nube o puede ser en almacenamientos gigantescos, ¿no? Y la velocidad y la veracidad es un factor crucial, porque hoy día lo que necesitamos es cómo vamos a digitalizar toda esa información que existe en archivos audiovisuales y sonoros, cómo hacemos para preservarla, pero cómo la vamos a transformar y cómo vamos a dar esa velocidad. Entonces hay una tecnología aquí que se le conoce como streaming. La parte de streaming es muy utilizada por ahora la empresa que se llama Netflix, y todo este tema de reproducción de video es cómo nosotros garantizamos que sea muy rápido y de alta calidad la transmisión de los archivos audiovisuales. Y por último está el tema del valor. El tema del valor se lo vamos a dar con herramientas de colaboración, con el uso de aplicaciones móviles, en cómo nosotros vamos a contribuir y a compartir justamente la información que estamos digitalizando y preservando. ¿Por qué vamos a utilizar el Big Data para la digitalización? Pues básicamente un problema que hay que resolver es la diversidad de formatos en la que está hoy día almacenada la información. Nosotros tenemos tanto información analógica como información digital. Entonces el punto es cómo nosotros, por ejemplo, capturamos la información que están en periódicos. No solamente se trata de digitalizar, de sacar una foto o de subirla a la nube o de almacenarla, sino incluso es cómo nosotros categorizamos la información y cómo obtenemos información o insights, cómo identificamos palabras claves dentro del texto que puedan ayudarnos a crear ese valor que les estaba comentando. Entonces, el problema y el flujo que se sigue normalmente en el proceso de digitalización es identificar, que es de entrada un problema importante. Decíamos qué es lo que tenemos que digitalizar, cómo seleccionamos esas obras que tenemos que realmente preservar. Después está el tema de seleccionar y clasificar. Este es obviamente importantísimo, cómo hacemos la clasificación de las obras de una manera semiautomática.
Después vamos a pasar por un proceso de ingestar, que es básicamente subir hacia un medio, algún hardware, algún equipo de cómputo, cómo subimos esta información que en realidad viene en otros formatos, la organizamos y al final la compartimos. Creo que ese es el flujo que se tiene que seguir en el proceso del Big Data y es el reto que tenemos que atender como tecnológicos. Una arquitectura propuesta es como se aprecia en esta imagen. Por un lado, así en la parte que sería derecha, bueno, izquierda para ustedes, tenemos siempre el origen de los datos. El origen de los datos pueden ser un periódico, pueden ser reproducciones videográficas, una fotografía, un sonido, un archivo que esté guardado en tu computadora, etcétera. El punto es cómo hacemos, cómo cargamos, pasa por un proceso de carga, que es el proceso de ingestión de datos, se hace una administración de los mismos datos, cómo clasificamos y cómo organizamos esos datos y cómo los almacenamos. Seleccionar el almacenamiento es vital, pero el almacenamiento tiene que ser unificado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros estamos subiendo video, estamos subiendo un PDF, estamos subiendo un periódico que viene en diferentes formatos. La verdadera clave del almacenamiento es cómo unificamos y estandarizamos a que sea un solo formato, ¿no? Y que sea legible y aplicable en diferentes dispositivos o tecnologías. Y por último está el tema de la accesibilidad. Ya almacenamos, ¿cómo vamos a acceder a esos medios? Entonces, lo que tiene que ocurrir es una parte de colaboración y de conocimiento. Entonces, para esto hay herramientas. De hecho, lo pongo en la parte de abajo. Dell Company crea un equipo de cómputo donde coloca básicamente software, por ejemplo, Kafka, Spark, Hadoop, bases de datos que no necesariamente almacenan videos o archivos físicos, sino que digitalizan y estandarizan un solo lenguaje. Y después coloca algo que se le conoce como Python, como todas estas software estadísticos para realmente hacer análisis profundo y obtener conocimiento de la información. Y al final coloca algo que se le conoce como Dropbox. Dropbox es una herramienta que nos va a permitir colaborar y compartir la comunicación. Seguramente hoy ocupamos o tenemos como muy en mente el tema de Google Drive, donde tú puedes subir tu archivo a la nube y lo puedes compartir, pero no solamente se trata de compartir, sino se trata de colaborar, donde tú puedas etiquetar la información, donde tú puedas agregar comentarios, mandárselo a alguien más, donde puedas previsualizar la información. ¿A qué me refiero previsualizar la información? A que simplemente, ¿cuántas veces nosotros no entramos, un ejemplo, a redes sociales y mandamos o compartimos una foto y ya la descargamos en nuestro celular y se la compartimos al siguiente y se empiezan a descargar miles de fotografías, entonces empieza a haber duplicidad de la información? Aquí una propuesta de la tecnología es no dupliques la información, sino simplemente visualízala. Ese es el concepto, entonces es uno de los principales factores. Ahora, lo que sí no tenemos que olvidarnos es que existe una gobernabilidad de datos y un plan de preservación digital. Es decir, el Big Data se debe de regir con base en un plan de preservación digital. Si no hay un plan de preservación, al final no va a funcionar y todo esto se va a convertir en simplemente almacenamiento de la información. Solamente vamos a cambiar de un dispositivo que antes eran cintas o videograbaciones a ponerlos en un supercómputo, ya sea en la nube o en una computadora, y ahí se va a quedar. Entonces simplemente vamos a estar reemplazando el medio. Entonces esto tiene que ir acompañado de un plan de preservación digital. ¿Qué es lo que ha hecho Dell? Pues creó un supercomputador donde el objetivo es, por un lado, dar facilidad a lo que se le conoce como el científico de datos, que el científico de datos es el que nos va a ayudar a desarrollar modelos para interpretar la información y también nos va a ayudar justamente a adquirir todos estos archivos audiovisuales y transformarlos en información, no nada más preservarlos. Y por otro lado está el tema de la operación de tecnologías de la información. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, y la verdad es que el foco de la tecnología debería de ser, hazlo simple. Siempre tienes que hacerlo simple. El Big Data en realidad no trasciende si no está en las manos correctas de las personas que realmente necesitan sacar el valor a la información. Entonces tenemos que hacer siempre la tecnología muy simple, soportado así de ciertos algoritmos y facilidad de uso hacia los científicos de datos para que nos aporten ese conocimiento. En ese sentido, Intel ha desarrollado temas, algo que se le conoce como Kubernetes. Los Kubernetes es como darle músculo. Hace rato comentaban, oye, es que hay petabytes de información que se van a digitalizar, etcétera, etcétera.
El punto es cómo le damos nosotros músculo, hablando de una red global, de compartir la información y compartir el poder de cómputo. Eso es lo que hace Intel. Construye, colaboramos múltiples usuarios, entrenamos. ¿Qué es entrenar? Entrenas un proceso de aprendizaje de la misma información y lo evalúas. ¿Cómo lo evalúas? Lo despliegas. Básicamente, hablando de simplicidad, lo que ha hecho Intel es, antes se tenían que hacer toda la serie de pasos que están arriba, tenías que crear un ambiente para hacer todo lo que tiene que ver con Big Data y Deep Learning. Deep Learning es entender los datos a través de estadística, y lo ha simplificado a solamente hacer 4 pasos. Entonces, esto es, aquí el mensaje que quiero transmitir es que tenemos que hacer simple la tecnología para que sea fácil de usar y realmente podamos preservar y dar valor a nuestra información, a nuestros archivos audiovisuales. ¿Qué es lo que se hace un modelo simplificado? Dell ha desarrollado en términos pragmáticos, hablando ya en términos estadísticos, para hacer lo que se le conoce como el Deep Learning. Tú haces una ejecución de simulaciones, o sea, tú empiezas tomas tu set de datos de información, parametrizas, creas un modelo matemático, esos modelos matemáticos llevan una serie de parámetros, ejecutas una simulación, ejecutas otra simulación hasta que se aproxime. Eso antes se hacía de manera manual y tenías que ir ajustando tu modelo. Lo que ha hecho Dell es, ya despreocúpate por estar ajustando modelos y estar haciendo iteraciones. Simplemente dime cuál es el conjunto de datos, dime cuál es el rango de tus parámetros donde va a estar esa información y esos datos, y yo me encargo de hacer las simulaciones por ti. Bueno, ya un poquito hablando de la aplicación práctica, todo esto que les acabo de platicar acerca del cómputo, pues en realidad, ¿cuál es un caso práctico? ¿Cuál es la usabilidad que tiene, no? El caso práctico es un cliente, por ejemplo, es el Centro Digital de Innovación en Salud en la Universidad de San Francisco, California. Tenían un problema que necesitaban un sistema que les ayudara a clasificar los meniscos en función de la presencia o ausencia de las lesiones. ¿Esto para qué? Pues para detectar a tiempo la osteoartritis, ¿no? Entonces, era un proceso muy complejo porque tenían que meterlo a este aparato, olvidé su nombre, que te ayuda a sacar las radiografías. Se hacía una evaluación, se volvían a sacar radiografías hasta que se determinaba si el paciente realmente tenía osteoartritis o si no. Y aparte de hacer la clasificación de esas imágenes, llevaba mucho tiempo. Pues con una solución como esta que tiene Dell, lo hacen en 10 minutos. Simplemente les basta tomar una tomografía en ese sentido, y lo que hace es ya les clasificó la información. ¿Cómo hizo esto? Con todo lo que les platicé anteriormente. O sea, haces clasificación de imágenes basados en modelos matemáticos a través de simples clics. O sea, nosotros los usuarios tenemos que despreocuparnos por qué es lo que está detrás, si es un supercómputo, si se llama Python, si se Dell. Olvidémonos de todo eso. Lo que tenemos que hacer es que esto sea simple de usar, ¿no? Y obtener información en tiempo muy rápido. Entonces, esto se puede aplicar y replicar perfectamente para la clasificación de imágenes o de archivos audiovisuales. O sea, esta tecnología está disponible ya para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? También hay otro, por ejemplo, hay otro caso donde hacían digitalización de archivos, o en este caso de periódicos, y hacían las traducciones a los diferentes idiomas. Eso lo hacían conforme iban leyendo el periódico, hacían la traducción. El problema de los periódicos o de algunos documentos es que también expresan sentimientos. Entonces, de repente entender los sentimientos o las jergas que manejan ya particularmente las regiones es complicado. Entonces, a través de estos modelos de aprendizaje de Deep Learning acompañados del Big Data, puedes perfectamente traducir a otro lenguaje, interpretando esos sentimientos y esas jergas particulares. Pero requiere, sí, de mucho poder de cómputo. Y por último, lo que les quería comentar es acerca de la productividad y la colaboración. Es Dropbox. Dropbox, la verdad es que yo se los recomiendo porque con él es como hacer la utilidad de la información, ¿no? O sea, ya digitalizamos, ya la pusimos en la nube o en el dispositivo donde sea, ya estamos generando valor. ¿Cómo la vamos a utilizar? El punto aquí es cómo la compartes, cómo colaboras, cómo generas esa investigación científica, ¿no? Cómo empiezas a etiquetar, oye, tengo un comentario, tengo alguna pregunta, respóndeme sobre este documento, evita duplicidades.
y también es de una forma muy segura. O sea, tú puedes decidir a quién tiene permiso a la información y quién no tiene permiso a la información. Las características básicamente que tiene es la simplicidad. Es muy fiable, seguro y tú tienes el control de tu información. Entonces, Dropbox es una muy buena propuesta porque te permite la colaboración, la portabilidad, la accesibilidad y el control. Puedes acceder a tu información desde cualquier lugar, dispositivo móvil, una computadora, puedes colaborar, puedes previsualizar la información, no nada más es almacenarla. Aquí el punto final de Dropbox es colabora y agrega valor sobre lo que estás compartiendo. Y pues bueno, básicamente es lo que tenía preparado para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el maestro Daniel Sánchez? Tenemos un par de preguntas. La primera pregunta, ¿qué tanto puede impactar el Big Data en el acceso a la información? Es decir, ¿hay un aumento en el acceso? Sí, entiendo, si no entendí bien la pregunta, quien la puede decirlo con todo gusto. Lo que estoy entendiendo es cuál es el impacto que tiene el Big Data ante la usabilidad de la información, ¿es correcto? Ok, sí, mira, es básicamente lo que comentaba. O sea, el punto al final, normalmente como nos venden Big Data hoy en día las empresas es el superpoder de cómputo para almacenar lo que quieras. O sea, la mayoría lo ve así. Yo la verdad no lo veo tan así, no es tanto para almacenar. Para mí es más bien transformar lo que estás almacenando en valor. O sea, yo creo que ahí está realmente el punto y el meollo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros transformar eso y captar toda esa información? Pues básicamente el reto de las empresas tecnológicas, en este caso por ejemplo Dell, es desarrollar soluciones que sean más sencillas. La simplicidad es la solución al almacenamiento de la información, la usabilidad y la simplicidad. Yo creo que desarrollando estas dos tecnologías y al final colaborando, el Big Data realmente va a estar entregando el valor que tiene que entregar. La siguiente pregunta es sobre el tema de archivos de audio, específicamente citan un problema. Identificar y hacer transformaciones de lenguas de México. Las preguntas es cómo, cuánto tiempo lleva eso. Sí, la respuesta es, siendo sinceros, yo he trabajado, por ejemplo, en modelos matemáticos, desarrollo de modelos matemáticos para identificación de patrones, en este caso en imágenes, y es muy complicado porque se requiere hacer simulación tras simulación, tras simulación, tras simulación, lo que les comentaba hace rato. O sea, tienes que estar iterando, tienes que estar comparando, necesitas meter información, pero el punto es aquí, cuando tú metes información para identificar patrones, tienes que discriminar la información que realmente te es útil y la que no te es útil, porque puede haber información que te genere parámetros atípicos y que te haga que tú tengas un margen de error. Entonces el punto es, tienes que entrenar un modelo, tienes que estar entrenando, desarrollar el modelo matemático y entrenarlo, poner mucha información diversa, pero sí también discriminar aquella que te puede generar ruido. Entonces, esto se hace a través con herramientas que se le conocen como Deep Learning. Entonces, es el punto ahí, no es sencillo, y sí, tecnologías que te faciliten ese modelo de entrenamiento te van a ayudar justamente a clasificar y a digitalizar con mayor precisión los archivos, o en este caso traducción, a diferentes lenguas. Entonces aquí el reto también sería pues cómo estamos nosotros, o sea, qué información tenemos nosotros de las lenguas étnicas. Pero ese suena a un proyecto muy interesante, la verdad, cómo nosotros traducimos, ¿no? O sea, a partir de sonidos, cómo nosotros agregamos valor a las culturas. Es muy interesante, pero sí se puede. O sea, con Deep Learning no es sencillo, necesitamos información, necesitamos clasificar la que nos sirve, la que no nos sirve, necesitamos un muy buen modelo matemático, necesitamos entrenarlo, y una vez entrenado, te podría decir que ya nada más es agregar información. ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay más preguntas, entonces agradecemos mucho la participación del maestro Daniel Sánchez Delgado de D-Line.